de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en estas dos leyes acumuladas ordinaria y orgánica en función de su naturaleza. En el frontispicio de mi intervención quiero, señora presidenta, dejar claro que, puesto que ha de ser uno quien tome la palabra en nombre de un grupo, eso no quiere decir que el trabajo realizado no haya sido hecho por más de uno. Y quiero dejar constancia del extraordinario trabajo realizado por los otros dos ponentes de mi grupo, en opinión de quien les habla, tanto José Antonio Bermúdez de Castro como muy especialmente Gonzalo Ordóñez, que llevó el peso del debate en comisión, y quiero que así conste en el diario de sesiones. Bien, señorías, el Grupo Parlamentario Popular tuvo la oportunidad de valorar muy positivamente el proyecto de ley que remitió el Gobierno a fin de modernizar nuestra legislación procesal con una serie de objetivos que todos ustedes conocen. Mejorar las reglas de conexidad, regular los atestados sin autor conocido, establecer plazos máximos a la instrucción de las causas, establecer un procedimiento de decomiso autónomo, fijar por fin la segunda instancia penal como derecho fundamental, establecer un sistema de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como regular con mayores garantías los derechos a la asistencia letrada, regular todo el mundo de las nuevas tecnologías desde el punto de vista de la investigación y averiguación de delitos, así como los hallazgos casuales, las grabaciones y seguimientos, el agente encubierto o la modificación de la terminología para adaptarla a los nuevos tiempos. El Grupo Parlamentario Popular ha sido, yo creo que bastante receptivo a las intervenciones que se hicieron aquí en el plenario por los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y hemos tenido, desde luego, la voluntad, durante la tramitación de este proyecto de ley en la Cámara, de asumir muchas de las sugerencias que se nos hicieron por los grupos porque estaban llenas de razón o llenas de razones. Y hemos procurado que este proyecto de ley no sea el proyecto de ley del Partido Popular, sino que sea el proyecto de ley que cuente con la mayor posibilidad de consenso dentro de la Cámara. Es evidente que el Grupo Popular no iba a renunciar tampoco a su visión política, porque tan legítimo como es que en los grupos de la oposición haya una visión política sobre las cosas, lo es que la tenga también el Partido Popular. Nosotros también tenemos derecho a tener una visión sobre las cosas y cómo han de regularse. El consenso consiste precisamente en ceder cada uno parte de su derecho, como define nuestro Código Civil la transacción, para llegar a un resultado común razonablemente compartido por todos. Siempre se suele decir esto cuando se tramita una ley. La diferencia es pasar de las musas al teatro. Y la voluntad de consenso se demuestra cuando realmente se han obtenido esos consensos. Y entendemos que nuestra voluntad expresada ya en este plenario se ha materializado, porque efectivamente están materias afectadas por transacciones sobre cuestiones tan importantes como la no remisión de delitos, de atestados de delitos sin autor conocido, haciendo caso a algunas de las sugerencias que se nos hicieron, incluyendo, por ejemplo, aquellos que en ningún caso pueden ser incluidos, como por ejemplo los de corrupción, que fue una de las sugerencias que se nos hizo, o las enmiendas sobre los plazos de instrucción, o el procedimiento de aceptación por decreto, incluyendo, por ejemplo, entre los posibles aquellos cuya pena sea trabajos en beneficio de la comunidad, o el procedimiento de decomiso, estableciendo algunas modificaciones que se nos hicieron en concreto por enmiendas del Partido Socialista, de CiU o de la Izquierda Plural, o estableciendo el recurso de casación a las sentencias dictadas en recurso de apelación por la Audiencia Nacional o por las audiencias provinciales. Esto en lo que se refiere a la ley ordinaria, pero en lo que se refiere a la ley orgánica hubo también transacciones sobre la entrevista previa del abogado con el detenido, sobre el agente encubierto, sobre la salvaguarda de los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen, sobre una enmienda de CiU, sobre la detención incomunicada, sobre la duración de la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica o la detención y apertura de la correspondencia escrita realizada en pieza separada. En definitiva, señorías, creemos desde el Grupo Parlamentario Popular que tanto por el número como por la sustancia de las materias que han sido objeto de transacción ha quedado patentemente demostrada la voluntad de consenso de este grupo parlamentario para alumbrar entre todos una ley de enjuiciamiento criminal que sea moderna y al propio tiempo razonablemente compartida por todos. Me van a permitir ahora que haga alguna serie de observaciones a las que, a su vez, han hecho los portavoces de los grupos parlamentarios que han tomado la palabra. En primer lugar, por el portavoz de Amaiur, que ha dedicado todos sus 15 minutos a hablar de la incomunicación y cómo la incomunicación es tortura y cómo el Estado español
ha torturado durante décadas a algunos terroristas de ETA. Me resulta, señorías, y no puedo dejar pasar aquí esta ocasión en la tribuna, me resulta de un cinismo intolerable, que el portavoz de un grupo parlamentario que todavía no se ha tomado la molestia de condenar el terrorismo de ETA suba a esta tribuna a hablarnos de detención, de incomunicación y de tortura. Yo quisiera recordarle al ausente diputado señor Urbina una cifra: 532 días Ortega Lara estuvo encerrado en un zulo, incomunicado del mundo, al borde del suicidio. Y eso lo hicieron aquellos a los que el señor Urbina y sus compañeros de banco jamás se han tomado la molestia de condenar como terroristas. Es un cinismo inaceptable que se suba a esta tribuna y se exprese en los términos en los que lo ha hecho. El señor Olavarría ha puesto de manifiesto también algunos puntos en los que hemos llegado a consenso. En concreto, a las modificaciones que se han introducido en relación precisamente de esa detención preventiva, que pasa a tener una garantía plenamente judicial y que pasa a tener también un control del médico forense precisamente para prevenir esos actos de tortura. El señor Olavarría decía que con esto estamos poniendo fin o el principio del fin a una legislación excepcional como es la legislación antiterrorista. Y si eso puede ser, es porque hemos ganado la lucha a esos a los que no condena el señor Urbina, porque hemos entre todos derrotado al terrorismo, porque la paz no nos la ha regalado nadie, sino que nos la hemos procurado con el esfuerzo colectivo de la sociedad española, porque hemos ganado, porque les hemos vencido, porque les hemos derrotado. Ahora, precisamente por eso, la democracia española puede ser mucho más garantista para buscar cumplir con determinados estándares internacionales o con puntos de vista que no es que no se cumplieran antes, sino que ahora, precisamente porque hemos ganado, podemos permitirnos llevar a cabo. Solo quiero hacerle una mención al señor Olavarría en relación con su queja o protesta sobre que el ministro del Interior pudiese excepcionalmente tomar determinado tipo de medidas en relación con la detención de la correspondencia. Bien, señoría, esa medida no la ha introducido este proyecto de ley. Esa medida está en vigor porque así lo dice el artículo 579.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde el año 1988, cosa que quiero recordar también al señor de la Rocha, que ha hecho mención al asunto. Esta cuestión fue introducida en el año 1988, gobernando el Partido Socialista Obrero Español en la legislación positiva española. Nosotros no la hemos introducido, todo lo contrario. Sigue existiendo, lo que pasa es que ahora está todavía sometida a un mayor control judicial. Es decir, nosotros hemos sido más garantistas sobre la base de una medida que existía y que, desde luego, no fue introducida por el Partido Popular y que, yo recuerde, desde el año 1988 hasta ahora, nadie se ha tomado la molestia de pretender modificar, ni mucho menos abolir. Agradezco a UPyD su generosidad a la hora de aceptar la transacción que hemos propuesto en relación con una enmienda transaccional que nos ha anunciado directamente que aceptaría, y en relación con el señor Llamazares, que ha hecho su segundo último discurso en este plenario, lo cual le permite recibir por segunda vez los parabienes, aplausos y buenos deseos de toda la Cámara. Le digo en relación con la detención preventiva lo que acabo de decir. La detención preventiva, señor Llamazares, que es a lo que me parece que hacía usted referencia, la detención preventiva de la correspondencia no es una novedad introducida en absoluto por este proyecto de ley, sino que venía existiendo en la Cámara en todas las legislaturas en las que usted ha venido formando parte, sin que se le conozca tampoco protesta alguna desde esta tribuna al respecto. Coincido plenamente con el señor Llané en relación a las manifestaciones que ha hecho sobre la intimidad, la imagen y el honor del detenido, que son derechos fundamentales. Son derechos fundamentales, por lo tanto vigentes, y que han de ser necesariamente respetados por las fuerzas de orden público cuando practican una detención. Y la enmienda transaccional que nos lleva a que en el atestado se tengan que poner de manifiesto en qué circunstancias esa detención se hizo para permitir
efectivamente, preservar los derechos constitucionales de aquellos que van a ser sometidos a un proceso de investigación y que han sido detenidos por orden de la autoridad judicial. Eso no va en absoluto en contra de nada, sino a favor del respeto cada vez más profundo y más completo a los derechos y libertades fundamentales que la Constitución consagra. No es incompatible investigar un delito, no es incompatible detener a una persona para que sea interrogada, para que sea sometida a todo tipo de pruebas relacionadas con la supuesta comisión de un delito, con el hecho de que esa detención se practique en circunstancias tales que se preserven derechos que no le quedan suspendidos por el hecho de ser investigado y que no le convierten en ciudadano de segunda por el mero hecho de que vaya a ser investigado, sino que permanecen incólumes todos y cada uno de ellos en la persona de quien, debiendo ser detenido, sigue siendo un ciudadano en plenitud de sus derechos civiles. El señor Llané, junto con otros portavoces, hacían algunas manifestaciones sobre las escuchas en el domicilio. Señorías, es perfectamente posible hoy, con la legislación actualmente vigente, que se ordene la instalación de escuchas en el domicilio de una persona que ha de ser investigada. Eso es posible hoy. Lo que nosotros estamos haciendo con la nueva regulación es precisamente limitar y regular en qué condiciones esas escuchas pueden ser hechas. Hoy la policía puede poner micrófonos en la casa de un señor. Lo que nosotros estamos regulando es que cuando eso se haga, se tendrá que hacer bajo pleno y completo control judicial y controlando exactamente en qué dependencias y durante cuánto tiempo esas escuchas pueden hacerse. Luego, el ejemplo que decía el señor de la Rocha de que a alguien le pueden poner un micrófono en su mesilla de noche no es posible, salvo que sea en su dormitorio donde necesariamente la autoridad judicial entienda que ha de ser practicada la escucha para la correcta investigación y averiguación del delito. No se trata en modo alguno de poner un micrófono en la vivienda de un individuo de manera que se escuchen las conversaciones de todos y cada uno de los componentes de la unidad familiar, pero sí se trata de que en alguna de las dependencias, durante el tiempo que el juez considere conveniente, previa solicitud naturalmente de la Fiscalía o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, esas escuchas deban ser practicadas. En cuanto a la prórroga de la instrucción, se planteaba por algunos grupos parlamentarios que pueda ser acordada de oficio por el juez. Pero entenderán sus señorías que esa limitación en el tiempo de la instrucción se le establece precisamente al juez y que no es lógico que aquel que es el limitado vaya a resolver sobre su propia limitación. Si me permiten un paralelismo con el artículo 1280 del Código Civil, la validez y cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno solo de los contratantes. No parecería razonable que fuese el sujeto de la limitación quien pudiese acordar de oficio saltarse la limitación que se le está estableciendo en el tiempo. El señor de la Rocha hablaba de improvisación por aquellas enmiendas que íbamos ofreciendo durante la tramitación en comisión de esta ley. Yo puedo comprender que esta acusación se nos haga, como a veces puedo entender que se nos haga la acusación de pasar el rodillo de nuestra mayoría absoluta, pero las dos cosas al mismo tiempo, eso es lo que yo ya no acepto. Porque si nosotros somos inflexibles en mantener el texto que llega a la Cámara por parte del Gobierno, puesto que es el Gobierno que apoya a este grupo parlamentario, y no aceptamos modificación ninguna, entonces somos prepotentes y utilizamos nuestra mayoría absoluta y no empleamos el diálogo parlamentario. Ahora bien, si utilizamos ese diálogo parlamentario, si ofrecemos enmiendas y hasta el último instante estamos tratando de lograr el consenso y el acuerdo con los grupos parlamentarios, entonces resulta que lo que estamos haciendo es improvisar. Señorías, pónganse de acuerdo, elijan una cosa o la otra, porque soplar y sorber no es posible. Y en nuestro caso, señor de la Rocha, cuando usted nos acusa de improvisación, he de entenderlo en el sentido de que usted nos reconoce que hemos tenido la clara, patente y evidente voluntad de llegar a un acuerdo en el Parlamento sobre la tramitación de esta norma. Señorías, improvisar es hacer un proyecto de ley de enjuiciamiento criminal nuevo que se remite a la Cámara en el mes de julio de 2011, cuando luego se disuelven las cámaras 2 meses más tarde y simplemente decae y no puede ni comenzar a tramitarse. Eso sí es improvisar. Y esto es tratar de agotar la legislatura con una notabilísima mejora en la legislación procesal criminal, cumpliendo, por cierto, de paso, con algunos de los requerimientos internacionales de convenios suscritos por el Reino de España que debíamos de una vez dar cumplimiento debido. Y ya por último, señorías, en fin, la señora Rodríguez, que también nos habla de chapuza,
Naturalmente, los grupos parlamentarios son muy dueños de elegir quiénes son los que tienen que intervenir en este plenario en defensa de cada uno de los asuntos. Cuando yo he empezado a escuchar a la señora Rodríguez hablar de los errores sobre las reglas de conexidad y el delito conexo, y ha incluido en el asunto el delito continuado, me he dado cuenta que es que no se ha enterado de nada. Porque el delito continuado no son muchos delitos. Es un delito que se prolonga en el tiempo y que, naturalmente, como es uno solo, no tiene posibilidad de dividirse en distintos. Y a partir de ahí, señorías, ya pueden imaginarse ustedes el resto. Bien, señorías, quiero agradecer a los grupos parlamentarios, a todos, la voluntad que han tenido de escuchar las contrapropuestas hechas por el Partido Popular, de poder llegar a acuerdos con nosotros en la tramitación de estas dos importantísimas normas, de poder hacer un texto que probablemente no satisfaga plenamente a ninguno de los grupos parlamentarios, pero que reúna un consenso razonable, quizá no para que esté en vigor los 120 años que ha estado en vigor la norma a la que viene sustituyendo, pero que no sea, desde luego, una de esas normas efímeras que se aprueban un año y han de ser cambiadas al siguiente. Yo creo que en España nos dotamos de una legislación procesal mucho más perfecta, más garantista, que protege mejor los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, que permite a su vez a las fuerzas y cuerpos de seguridad ser más eficaces en la persecución del delito y en garantizar la seguridad de los españoles. Por eso me alegro de que la ley, las dos leyes, vayan a ser aprobadas no solo por el grupo que sostiene al Gobierno, sino también por alguno de los grupos que están en la oposición. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Conde. Pasamos al punto del orden del día correspondiente a los debates de totalidad de iniciativas legislativas, comenzando con el proyecto de ley de reforma del sistema para la valoración